Tenemos las 3 de la tarde, 11 minutos, y sean bienvenidos a este podcast de la música occidental, el espacio donde exploramos las mentes y las obras que definieron el curso de la música. Mi nombre es Luis Fernando Fuenmayor Jurado, estudiante de la Universidad UNAD del Putumayo a distancia. Y hoy nos sumergiremos en el universo de la música y en este caso de una persona muy importante que marcó la música, las estructuras del clasicismo. Hoy vamos a hablar de las obras de Ludwig van Beethoven, no solo para admirar su genio, sino para entender cómo a través de sus sinfonías, sonatas de piano y cuartetos de cuerda que desmanteló las estructuras del clasicismo para construir los conocimientos del romanticismo. Hoy vamos a resolver todas esas dudas, todas esas preguntas que ustedes se hacen con qué ideas transformó, cómo supo reflejar en el alma humana en la música instrumental. Para dimensionar la magnitud de la revolución beethoveniana, debemos transportarnos a finales del siglo XVIII. La música instrumental, bajo la égida de compositores como Haydn y Mozart, era un modelo de orden, de equilibrio y perfección en la forma. La sinfonía era más, la forma prestigiosa de un vehículo que para la nobleza y los élites. Pero entonces llegó Beethoven y con un temperamento volcánico, se puede decir claramente, y una voluntad férrea, ¿sí? Se lo puedo decir de esa manera. Dispuesto a dinamitar la formalidad, el nombre de expresión, etc. Beethoven no buscaba belleza pura y serena, sino era la verdad emocional que empezó a manifestarse en esta época. No fue un obstáculo, sino un catalizador, ya que pues esto lo obligó a buscar en su interior, a escuchar la música que ya no se percibía en lo exterior del alma. Con Beethoven, la música instrumental dejó de ser un simple adorno para convertirse en un relato de la experiencia humana, y eso me causa mucha felicidad escuchar eso. Con sus luchas, con sus dudas y sus triunfos. El uso de las formas clásicas, sí, pero la estiró, las expandió y las dotó de una carga dramática sin precedentes. Después de ello, ya mostramos su primer fragmento de movimiento de la sinfonía número 3, que titula Heroica. En esta obra pues mostrando la escala y el dramatismo. Me gusta hablar de ese tema porque la erótica, por ejemplo, es más que una sinfonía, es una epopeya sonora. Su duración, pues sus contrastes abruptos, su marcha fúnebre, en el segundo movimiento más que todo, ¿sí o no? Todo ello fue un shock para el público de su tiempo y no fue una obra dedicada pues a un héroe, ¿sí me entienden? Sino que fue la idea del heroísmo. En sí mismo, un concepto más profundo y universal con esta obra de Beethoven, que demostró que una sinfonía podía ser acto filosófico, no solo un entretenimiento. Yo tengo 24 años y me parece muy importante que esas obras realmente lo llenen a uno
Imagínate hace cuántos años pasó esto y todavía sigue llenando. Es algo absurdo y algo fuera de este mundo que realmente, o sea, es algo inexplicable lo que todavía llega a sentir uno por la música. Pues asimismo detengámonos ahora en cómo Beethoven se transformó para poder hacer esas obras y formarlas específicamente para que obsesionaran a las personas, y también cómo él se obsesionaba en el tema musical, en las sinfonías. En este caso, pues las sinfonías de Beethoven son un diario de su viaje creativo y emocional. Sí, la erótica fue la primera gran declaración. La quinta es su obra cumbre. El famoso motivo de cual las notas es más que un tema, es una idea musical que se transforma a lo largo de toda la obra. Una presentación sonora que lucha contra el destino, el paisaje, de la tensión, del tercer movimiento al triunfo apoteósico, supongamos que del cuarto, que es una de las transiciones más emocionantes de la historia musical. El legado que Beethoven dejó es totalmente muy grande. Las obras como la Patética o Claro de Luna no buscaban simplemente agrandar, sino que explorar emociones complejas en sus últimas sonatas. Ya en plena sordera, pues la introspección intensifica, pues, ¿no? Intensifica las estructuras que se vuelven más abstractas en lo profundo y pues casi como un monólogo inferior, ¿sí me entienden? Entonces, como los cuartetos de cuerda, el lenguaje trascendental, ¿sí? Entonces, la música de cámara, especialmente los cuartetos, fue su laboratorio final de experimentación. Si sus propios cuartetos todavía miraban hacia Haydn y Mozart, los últimos escritos en la última etapa de su vida son un lenguaje totalmente nuevo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos un fragmento del cuarto movimiento del cuarteto de cuerda número 14, op 131. ¿Sí? Con sus 7 movimientos continuos, Beethoven ya no compone para el público, sino para sí mismo, para la prosperidad. La música se vuelve contrapuntista, defensa y armónicamente audaz, ¿sí? Entonces, explorando todos sus territorios contemporáneos que apenas podían comprender, son un testamento de su genio más íntimo y experimental. Por ejemplo, en el caso mío, a mis 24 años, a mí me gusta mucho la música de trío, la música de guitarra, ¿sí? Entonces, por eso estoy estudiando, por eso, para poder superarme en eso, porque mi sueño es ser un gran requintista, ¿sí? Y tener un trío, pues, o cuarteto que realmente forme esa armonía y poder componer con ese fundamento que nos enseña Beethoven, ¿sí? Entonces, contándolo desde mi experiencia, a mí me encantan, digamos, la música de cuerda, los cuartetos, los tríos. Entonces, es muy bonito porque esa música es más íntima, esa música deja un testamento como cualquier música que haya escrito desde su alma. La invitación para todos los que nos oyen en este podcast: es muy importante el mensaje que decir personalmente, que todos los que estén escuchando en este momento nos vamos hacia la historia para ver realmente la información correcta para poder escribir con el alma como lo hizo Beethoven, ¿sí? Entonces vamos a ver una verdadera pregunta, que es:
¿por qué la música sigue resonando con tanta fuerza hoy? La respuesta es muy simple como les había comentado. La respuesta reside en su medida, como Beethoven nos enseñó que la música instrumental, oiga bien, instrumental, podría ser un reflejo del alma, una herramienta para expresar nuestras luchas. Es un mensaje realmente claro, ¿sí? Entonces, pues, también se puede reflejar en la soledad y en nuestra capacidad de resiliencia. Entonces, él, un hombre que perdía el sentido más que necesitaba como músico, se aferró a la música como una tabla de salvación, componiendo sus obras más monumentales y profundas del silencio. Su música nos habla de superar la adversidad, de buscar la trascendencia en lo mundano y de la posibilidad de encontrar la belleza incluso en medio del dolor. Sí, entonces el final glorioso y poderoso de la Sinfonía número 9, con la entrada de las voces en el volumen, aumenta gradualmente y se mantiene un momento antes de desvanecerse. Así, Beethoven no solo cambió las reglas de la música, cambió lo que la música significaba. Y yo creo que es algo imposible lograrlo en esos entonces, como les estaba comentando. Nos invitó a luchar no solo con los oídos, sino con el corazón y la mente. Y por eso su legado sigue vivo en sus canciones, en sus composiciones, recordándonos que incluso en el silencio más profundo la voz del genio puede encontrar la manera de cantar. Mi nombre es Luis Fernando Fuenmayor Jurado y gracias por acompañarnos en este breve podcast que son solamente 15 minutos de una información que realmente para algunas personas no es importante y no es de mucha importancia, pero para las personas que en el alma sienten, escuchan la música, es muy importante saber este tipo de mensajes, este tipo de información que nos dejó Beethoven en ese entonces y que ahora la seguimos escuchando en el siglo XXI. Gracias por acompañarnos en este podcast del Occidente. Hasta la próxima, en la que seguiremos explorando los rincones más fascinantes de la historia de la música occidental.